Base de datos. Introducción a las bases de datos. Una base de datos es una ubicación o almacén que nos permite guardar grandes volúmenes de información. Esta información está estructurada de tal forma que sea fácil su búsqueda y su acceso. Características. Mantienen la integridad de los datos que almacenan. Permiten que distintos usuarios puedan acceder a la misma información a la vez. Dan facilidades para el respaldo y recuperación de la información que almacenan. Reducen la duplicidad de datos. Permiten realizar consultas complejas de la información almacenada. Beneficios. Desde el punto de vista de los datos, permite acceder fácilmente a los datos almacenados. Reduce la redundancia o duplicación de datos. Administra la integridad de los datos almacenados en términos de su validez y consistencia. Desde el punto de vista del negocio, permite disponer de la información necesaria de forma oportuna, a tiempo, para cumplir con las actividades y funciones primordiales de la organización. Permite administrar grandes volúmenes de información generados por los procesos transaccionales y estratégicos de la organización. Disponer y procesar la información organizacional bajo demanda. Software comercial para base de datos. Existen diversos paquetes de software de base de datos en el mercado. Las más conocidas son Oracle, MySQL, IBM DB2, Microsoft SQL Server. Diseño de bases de datos. Las bases de datos están compuestas por tablas que guardan un conjunto de datos según el requerimiento del usuario o empresa. Tablas. Es la estructura donde se guarda la información dentro de una base de datos. Campos. Está dentro de una tabla, son las columnas verticales definidas donde se guardará la información. Registros. Está dentro de una tabla, son las filas horizontales donde se guardará la información relacionada con las columnas. Lenguaje SQL. Es el lenguaje estándar utilizado para poder realizar cambios y consultas a la información contenida en la base de datos. Relaciones entre tablas. Una relación es una asociación o interconexión que se establece entre los datos almacenados en dos tablas distintas de una base de datos. La relación se establece entre tablas que tienen uno o varios campos comunes, columnas. Tipo de relaciones. Existen tres tipos básicos de relaciones entre dos tablas A y B. 1 a 1. Este tipo de relación sucede cuando una fila de la primera tabla A solo puede estar relacionada con una fila de la segunda tabla B. Y una fila de la segunda tabla B solo puede estar relacionada con una de la primera tabla A. 1 a varios. Este tipo se da cuando una fila de la primera tabla A puede estar relacionada con muchas filas de la segunda tabla B, pero una fila de la segunda tabla B solo está relacionada con una de la primera tabla A. Varios a varios. Esta clase de relación ocurre cuando una fila de la primera tabla A puede estar relacionada con muchas filas de la segunda tabla B, y una fila de la segunda tabla B puede estarlo con muchas filas de la primera tabla A.